Huancavelica, el poder de la comunicación. Económica, cierra interrogación. Correa dijo que se había negado a tal despropósito y se preguntó si será por eso que habla con tanta mala fe el doctor Gustavo Noboa. Ahí lo dejamos. Mi querido Bruno, buenos días, bienvenido a Huancavelica una vez más. Ya están los resultados, hay una segunda vuelta, hay una línea de pensamiento, corriente política que es la centro-izquierda y la centro-derecha. La izquierda la representa esta vez Lenín Moreno y la derecha la representa el señor Guillermo Lasso. Ahora, en el centro, los ciudadanos, los gremios, la producción, los inversionistas, todos. Y en ese todo está la Cámara de Pesquería, está la producción para el consumo, la demanda interna y la producción para el consumo y demanda externa, es decir, para la exportación, para traer dólares, divisas extranjeras al país, para fortalecer la dolarización. En ese orden, usted como presidente de un gremio tan importante en la producción nacional, ¿qué van a pedirle a los dos candidatos en el caso que ganen los dos esta contienda electoral en la segunda vuelta, que comenzará el día 10 de marzo y terminará el 2 de abril del mismo año? Bienvenido, Bruno. Buenos días, mi querido Clever. Muchísimas gracias por la oportunidad de, una vez más, poder conversar sobre estos temas importantes del país y dirigirnos a la ciudadanía a esta hora. A ver, primero debo empezar diciendo que como comentamos ayer en una rueda de prensa, que lo ocurrido en estas elecciones no contribuye en nada a la tranquilidad que debe existir en el país, justamente para, como usted acaba de decir, poder trabajar y generar puestos de trabajo, divisas para el país, para una economía dolarizada, etc. El pueblo fue a las urnas el domingo pacíficamente, se expresó y los resultados tienen que reflejar la voluntad popular. De ninguna manera se puede torcer la voluntad del pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Así que eso tiene que quedar claro. Fíjese usted que ahora, de un lado y del otro, se están reclamando situaciones de poca confianza o de poca transparencia en el procesamiento de los datos. Eso no está bien, eso no contribuye. El país ha invertido más de 100 millones de dólares en este proceso electoral. Y un poquito más de 20 para la segunda vuelta. Imagínense. Entonces, y no es posible entonces que nos tengan a los ecuatorianos en esta situación, de un lado y del otro, con la posibilidad inclusive de que se desencadenen situaciones que pueden traer cosas que lamentar. Entonces, eso no está bien. Yo, desde que recuerdo que vengo votando, todo el tiempo es la misma historia. Se cierran las elecciones, se dan unos datos y después comienza que no llegaron las papeletas, que no llegó el dato. En esta ocasión, el día domingo, el señor Pozo del Tribunal Electoral dijo que era un proceso inédito, que el software y toda la programación hecho por técnicos nacionales era un orgullo, etcétera, etcétera. Y después hemos visto dónde hemos llegado. Entonces, eso no contribuye. El país, y ahora pues que estamos embarcados en esta situación, digamos, que genera un poco hasta de pasiones, digamos, pero los problemas de fondo del país están ahí. Los problemas de fondo del país están ahí. Y necesitamos claridad. Entonces, usted me pregunta, ¿van a pedir a los candidatos? Justamente eso. Reglas claras, certidumbre, reglas del juego que permitan que la producción ocupe el lugar, o que el sector privado ocupe el lugar que lo dejó el sector público al no tener más ingresos excedentes para la inversión en la economía producto de la caída de los precios del petróleo. O sea, necesitamos trabajar, como usted hemos analizado varias veces en este programa, el problema del país. El problema del país, entre otros, es que el costo de producir, el costo interno, el costo país es demasiado elevado. Necesitamos sentarnos con tranquilidad y con calma a ver cómo hacemos para mejorar la competitividad del país. Esperemos
el tribunal hoy día finalmente termine dando los datos definitivos, porque no sería para nada aceptable que vayamos a un carnaval los ecuatorianos sin saber qué es lo que va a pasar y después de pronto tener un carnavalazo, como es ese término que se conoce por lo ocurrido hace muchos años en una situación parecida. Entonces, el tema es ese: el país ha ido democráticamente a manifestar su voto, a manifestar su deseo de que sea una u otra tendencia. En este momento, definitivamente 2 de cada 3 ecuatorianos han dicho que ya no quieren eso, que quieren un cambio, y eso hay que, con madurez y con tranquilidad, verlo, aceptarlo, y la democracia es eso, y las instituciones, el Ecuador necesita instituciones fuertes, y esta institución que controla la voluntad popular por la vía del sufragio tiene que estar a la altura de esa demanda ciudadana. Las 7:14, estamos dialogando con el señor ingeniero Bruno Leone Pignataro aquí en Ecuador, en Huancavelica, 8:30 AM de Guayaquil, Ecuador. Él es el presidente de la Cámara de Pesquería del Ecuador. Bruno, ahora, los dos candidatos, mire, los medios de comunicación tenemos la obligación de orientar, al informar, al opinar, qué sé yo. Y le doy por descontado que, como usted ha trabajado en el sector público, sabe perfectamente bien que usted puede tener el deseo de resolverlo ya, pero hay que cumplir normativas. Y esto es lo que yo debo entender, lo que pasó en el Consejo Nacional Electoral, que debe cumplir con la normativa que lo dice, lo indica el Código de la Democracia y su reglamento. Entonces, lo que le falta un poquito es nada más, él citó a los candidatos, o lo dijo que les va a citar, no lo citó, les hubiera informado cómo estaba la situación, cuál era la proyección. Yo estoy seguro que era otro el asunto ahora. Pero definitivamente el día de hoy conozco que ya van a los resultados definitivos, que la gente se va a ir a la fiesta del carnaval conociendo oficialmente que hay una segunda vuelta para elegir al presidente y vicepresidente el 2 de abril de este año. Ahora, Bruno, es verdad, los dos candidatos van a buscar o quieren encontrar o quieren darle el mejor beneficio a los ecuatorianos. Ya, pero tienen que indicarnos cómo hacerlo y si es alcanzable o no. En ese orden, Bruno, lo que tenemos que pensar constantemente que no es todo, no es dinero, es un todo, el bienestar en general. Y para lograr el bienestar tienes que producir. Tienes que producir porque tienes un esquema monetario que es la dolarización, que no hay otra forma de que hayan dólares en el país. 1, vendiendo al exterior. 2, prestando dinero, que bueno, bastante hemos prestado. Las remesas del exterior van a bajar por el problema que hay en Estados Unidos, las decisiones del presidente Trump. Entonces, ¿qué nos queda? Producir. Y ahí está la Cámara de Pesquería, que va a pedir, porque esto es de pedir, esto es de exigir políticas de Estado para buscar el bienestar general de los países a través de la producción. Bruno. A ver, coincido con lo que usted ha dicho, mi querido Clever. Efectivamente, el tema no solo es dinero, es el tema del buen vivir o del bienestar o la prosperidad, porque hoy día ese es el término que se usa a nivel de los manejos de las políticas públicas en el mundo. Se busca la prosperidad de los pueblos. Eso engloba no solamente el hecho de ganar más dinero, sino tener salud, tener educación, una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, 9 de cada 10 trabajos en el Ecuador los provee la empresa privada, ¿verdad? Entonces, para que la empresa privada pueda seguir siendo ese motor que promueve el empleo y que crea el empleo, necesita primero reglas claras, se necesita tranquilidad y certidumbre. Nosotros, ¿qué le vamos a pedir? Y que ya le hemos pedido, porque en esta primera
etapa de de esta primera vuelta nos hemos reunido con Guillermo Lasso y con Lenín Moreno y le hemos dicho, ¿qué le vamos a pedir? Básicamente, varias cosas. Uno, primero, como le digo, certidumbre y reglas claras en el tiempo. Uno. Dos, en el materia laboral, porque de eso se trata. En materia laboral necesitamos, así nos guste el término, Clever, así no guste el término, necesitamos flexibilizar la política laboral. Se necesita encontrar formas de contratación que vayan más acordes con las realidades de la producción. El sistema laboral de Ecuador es inflexible. Usted contrata hoy día un empleado, un trabajador, y casi que se vuelve un trabajador vitalicio. En el caso de la pesca tiene subidas y bajadas que están relacionadas con estaciones climáticas. En este momento estamos viendo la estación invernal que hay aquí, hay épocas de mayor producción, de menor producción. Las empresas deben tener la posibilidad de poder contratar personal cuando haya más producción, porque como usted dijo también al inicio de la entrevista, trabajamos con la naturaleza, y cuando esa dinámica disminuye, entonces usted tiene que tener la posibilidad también de disminuir la fuerza laboral. El contrato por horas a mí me parece una propuesta excelente, que algunos candidatos en la primera vuelta ya lo esgrimieron. Por ejemplo, en el caso de todo lo que es los insumos para producir, estos no pueden estar recargados de impuestos, mi querido Clever. Las salvaguardas tienen que desmontarse, producto del acuerdo con Europa, hacia allá vamos. Pero como política de Estado, como usted dijo, política de Estado, aquellos bienes que no los produce el Ecuador, ¿verdad? Que no los produce el Ecuador y que son para la producción, deben estar liberados de impuestos. Le pongo el ejemplo que también lo hemos comentado con usted. En el caso de las embarcaciones pesqueras, para sus reparaciones y mantenimiento, se necesita planchas de acero, planchas de aluminio, tuberías, perfiles, válvulas, una serie de cosas, todas están recargadas con impuestos. Y la flota ecuatoriana, en el caso de la tunera, y la flota de pelágicos pequeños también, es una flota que tiene en promedio en edad más de 38 años. Hoy día se dice que un barco a los 30 años tiene que irse al desguace. Ecuador no puede darse ese lujo porque no tiene un plan de recambio de su flota. Hoy día un barco nuevo, atunero, para poder tener las condiciones de ir a pescar afuera y competir con las otras flotas del mundo, vale 35 millones de euros en los astilleros europeos. Entonces Ecuador no puede darse ese lujo, entonces tiene que mantener sus barquitos usados, ¿verdad? Y para eso necesita poder tener acceso a bienes, a materiales no recargados con impuestos. Fíjese usted que aquí, en esta época de commodity bajo, el acero en el mundo, la tonelada de acero en el mundo ha bajado, y sin embargo aquí sigue siendo carísima. Es más, en estos días que acabamos de salir de una veda, todos los barcos van a mantenimiento, y había hasta escasez de planchas de acero. Entonces, por ahí también tenemos que trabajar. Luego, en lo que se llama los gastos generales de fabricación, la energía, Clever, la energía en el Ecuador es carísima. El Ecuador ha invertido más de 6.000 millones de dólares en proyectos hidroeléctricos importantes. Produce energía a 2 o 3 centavos. A un excedente que tiene se lo vende a Colombia a 6 centavos y a nosotros nos lo venden a 11 y recargado con un montón de impuestos. Entonces eso no se puede. Usted no puede exportar impuestos. Cuando uno sale al mercado, cuando uno sale al mundo con su producto, Clever, uno compite y uno no puede ir a decir al comprador de afuera, decirle, cómprame esta caja de camarón o esta caja de atún en tal precio porque resulta que en mi país tengo que pagar tal y cual cosa y el bono de tal cosa. No, nada, para nada eso. Totalmente de acuerdo, mi querido Bruno. Ahora, eso tiene que dar la regla clara el nuevo gobierno. Insistimos, ustedes la tienen clara, porque ustedes la viven ustedes viven el día a día. Ustedes necesitan una política crediticia preferencial, pero con resultados, ¿no es cierto? Porque la inversión en el sector suyo es enorme. Un barco de pesca no cuesta 20 centavos de dólares. Dígale usted a la ciudadanía cuánto cuesta parar o plantar una producción exportable de pesca. Es enorme, pero para ello acá nosotros somos muy débiles, no tenemos inversionistas de gran cuantía, y lo que sí necesitamos es políticas de Estado crediticias que vayan en ese orden, en el orden
de la inversión para alcanzar una gran producción. Dígalo usted, mi estimado Bruno. A ver, mi querido Clever, usted ha tocado un punto importante, ¿verdad? Porque cuando usted se mete en un emprendimiento, ¿verdad? Hay dos formas, digamos, de arrancar el emprendimiento. Usted pone capital propio, saca de su bolsillo, de sus ahorros, de donde tenga un dinero, ¿verdad? Y el otro lo procura de un financiamiento de un banco. Dicho sea de paso, la literatura dice que no hay dinero más caro que el del propio bolsillo de uno, porque el que pone el dinero reclama la mayor inversión, ¿verdad? Eso es técnica financiera y ahí no estamos inventando nada. Ahora, hablando del crédito bancario, aquí el crédito, mi querido Clever, está casi 5 puntos algo de veces, casi más de 6 veces por encima de la inflación. El año pasado aquí en el Ecuador hemos tenido una inflación cerca del 1%, pues la tasa a la que nosotros nos financiamos aquí en el Ecuador anda, en el mejor de los casos, el crédito productivo, el crédito preferencial, en el orden del 10%. Cuando el mundo tiene tasas de 1 y del 2%, nosotros pagamos el 10%. Uno. Dos, como aquí el sistema de fondeo de los bancos es de corto plazo, ¿verdad? Aquí no hay crédito pues a 20 y 30 años. El crédito, el único crédito que podría haber de esas características en cuanto al plazo podría ser, por ejemplo, el crédito que puede hacer creando algún mecanismo obviamente transparente y bien estructurado y todo que lo hay, el fondo, el ahorro nacional, ¿dónde está? Está en el IES. Ahí hay dinero para 20, para 30 años a buenas tasas de interés, porque el IES se queja que no tiene dónde invertir, por eso compra papeles del Estado. Entonces ahí hay dinero, entonces hay que trabajar en el tema de la tasa de interés. La otra cosa que se puede hacer, y que creo que uno de los candidatos lo ha manifestado, es abrir dar facilidades para que venga la banca extranjera. Y al venir la banca extranjera vendrá con recursos, pondrá tasas a nivel de mercado internacional, y entonces el resto de la banca tendrá que competir. Pero ¿por qué nosotros tendríamos que...? Te voy a interrumpir uno. Claro, viene la banca internacional, te ofrece créditos baratos. ¿Y los costos de producción, mi querido Bruno? Es que esa es la otra, es que por eso estoy haciéndole un análisis de todos los elementos, de todos los factores de la producción. Le hablé de la mano de obra, le hablé de los insumos y materiales para producir, le hablé de los utilities que son luz, agua y todas esas cosas, y ahora le estoy hablando de la tasa de interés. Correcto. Entonces, todas esas cosas, al final del día, mi querido Clever, en un modelo muy sencillo que alguna vez lo escuchaba en una clase al doctor Michael Porter, al final del día tiene que venir el income tax, el impuesto a la renta. Ahí es donde está la contribución del impuesto después de haber generado una producción. Y el Ecuador tiene un esquema, por ejemplo, de un anticipo al impuesto a la renta que deja de ser un anticipo que se convierte en un impuesto mínimo. Mire, usted coge mañana y compra una compañía inmobiliaria y no la usa para nada. No la usa para nada, la tiene ahí porque se le ocurrió que la iba a usar para comprar una casa o lo que sea. Solamente el hecho de tenerla archivada en su escritorio le cuesta más de $8.000. Claro. Entonces, mi querido Clever, esas cosas tienen que cambiar. Nosotros tenemos una moneda extranjera, ¿verdad?, que le ha traído mucho bien al Ecuador, a toda la población, ya hemos hablado, le ha permitido que su salario se mantenga en el tiempo y que con eso pueda seguir consumiendo bienes y que pagamos un impuesto llamado señoriaje por usarla. Exactamente, entonces, pero si tenemos esa moneda, entonces tenemos que sintonizar nuestras políticas, digamos, en esa línea de esa moneda extranjera que no admite, que es una moneda dura y que no admite, ¿verdad?, extra costos para la producción. Caso contrario, termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Ahora, ya me quedan 5 minutos, mi querido Bruno. Quiero aprovechar. ¿Qué opina usted? Teniendo un gasto corriente elevado desde el sector público, ¿no le parece que ya debe de pensar quien gane las elecciones en las concesiones? Porque ahora hay que concesionar, ejemplo, carreteras, ejemplo, hidroeléctricas, ejemplo, telefónicas, qué sé yo. ¿Usted qué opina? A ver, mire, en microeconomía o en finanzas existe lo que se llama el costo fijo, mi querido Clever. Es aquel costo que usted produzca o no produzca nada, igual tiene que pagarlo. Asimilando un poco, a mí me parece que el Ecuador incrementó su costo fijo de una manera brutal, comparado, midiéndolo como usted quiera, comparado contra el PIB o contra lo que sea. Entonces, ese costo fijo hay que bajarlo.
No se trata, y no quiero decir que hay que coger y despedir gente, pero sí el Ecuador tiene que, la administración pública tiene que ser más eficiente. Hay una serie de instituciones, la Secretaría de la Felicidad y la Escuela de Nuclear y una serie de cosas que no sirven para nada en el Ecuador. O la de contratar al señor Di Blasio y pagarle 1 millón o 2 millones y nadie da cuenta de eso, por ejemplo. Ya, entonces, esas cosas primero tienen que eliminarse. Ahora, en lo que usted lo comentó, que me parece muy importante, el Ecuador hoy día tiene una ley de alianza público-privada, que se puede, mediante unas reglas del juego, ¿verdad? El Estado puede delegar cierta construcción de ciertas obras importantes o el mantenimiento. Hace pocos días vimos que se anunciaba la concesión por 10 años del mantenimiento, por ejemplo, de la vía Guayaquil-Salinas, ¿verdad?, a una constructora. Así el Estado le da un buen servicio al ecuatoriano, pero deja de tener que poner recursos en eso, y verdad, y entonces es el privado el que invierte, y si da un buen servicio, pues tendrá su justo rendimiento. Entonces, pero ese esquema funciona, mi querido Clever, y vuelvo a insistir, en un ambiente de tranquilidad y de seguridad. Cuando a usted le cambian las reglas del juego a cada rato, cuando a usted le ponen cada vez un trámite adicional, cuando a usted le suben y le bajan los costos o se lo mueven de un lado para otro, usted no puede hacer un plan de negocios de esa manera. Entonces se necesita tranquilidad, se necesita certidumbre, se necesita tener una visión de largo plazo para que entonces así, y usted va a ver, porque Ecuador tiene unas condiciones fantásticas en clima. Hoy día estamos en una etapa invernal que se considera normal. Nosotros por temas de pesca la venimos siguiendo, se considera normal. Más allá de que ya se decía que en febrero había llovido lo que no había llovido, en enero había llovido lo que no había llovido en 6 meses. En fin, la gente habla cualquier cosa así. Entonces, pero Ecuador tiene una condición, por ejemplo, que se puede cultivar todo el año. Tiene un clima estable. Tiene una serie de potencialidades en el turismo, en la pesca. El Ecuador, fíjense ustedes, en las 5 cosas que el Ecuador produce, en banano somos los número 1 del mundo, en camarón somos los número 1 del mundo, en atún somos los número 2 del mundo, en flores somos los número 1 o 2 del mundo, en cacao y café no somos los 1 del mundo, pero tenemos el mejor cacao del mundo. Entonces, por Dios, el Ecuador tiene unas potencialidades enormes. Pero entonces dejémonos de estar peleando y discutiendo y satanizando la inversión y el hecho de que generar utilidades es un pecado, y pongámonos a trabajar, que tenemos mucho por hacer. Y le digo de una vez a los 2 candidatos, si es que finalmente hay una segunda vuelta, dejémonos de pelear. El país quiere propuestas, el país quiere saber cómo vamos a poder seguir trabajando. Este cuento de que yo cojo mis maletas y me mando a cambiar, eso no existe. Nadie va a hacer eso. Personalmente yo no lo haré nunca. Yo vengo de una familia de migrantes, mis abuelos y mis padres emigraron por una guerra mundial y yo no quiero salir del Ecuador. Yo soy feliz aquí, me siento orgulloso de ser ecuatoriano y yo quiero seguir aquí, pero necesitamos condiciones para poder trabajar, por Dios santo. Así es, mi querido Bruno, para felicitarte también por tu estadio, que está precioso, el estadio Banco del Pacífico Capuel. Ahí te vi bien con el hijo de George Capuel, ahí en las fotografías, muy feliz el día de la reinauguración de este estadio que nos ha quedado para los guayaquileños y ecuatorianos como un estadio muy, muy bien ubicado y al estilo de la época, moderno. Mi estimado Bruno, un abrazo para usted. Para terminar, mi querido Clever, el día que hicimos la cena del recuerdo, fue muy lindo porque vino jugadores y dirigentes y técnicos de muchas épocas, y conversaba con el profe Quintero, que hoy día tiene un partido ahí justamente en el campo. Me decía, este parece un estadio inglés, porque los estadios ingleses son pequeños, están muy pegados a la cancha, si usted ha visto, está todo cubierto, es muy lindo el estadio, y eso, por ejemplo, es una gran inversión, por ejemplo, que se hizo, digamos, a riesgo privado, ¿verdad? E inclusive hubo momentos en que Emelec, la gente decía, hay que traer otro jugador y todo, pero los recursos del club se invirtieron en la obra, y ahora tiene que Emelec conseguir los réditos producto de esa inversión. En todo caso, muchas gracias, Clever, por la invitación. Yo siempre es un gusto conversar con usted y con todas las personas que nos escuchan a través de su radio. Muchas gracias, mi querido ingeniero Bruno León de Pinataro, presidente de la Cámara de Pesquería. Gracias con nosotros.